Y para nosotros llegar a nuestro segmento final esta tarde, que hacemos parte de las 12 horas de esta jornada de República Dominicana libre de violencia, damos la bienvenida a Indiana Tamares, nuestra querida Indiana. Tocamos el tema de la violencia laboral, porque, Indiana, ahora mismo hay un boom con una situación que se ha dado en Hollywood. Así mismo es. Bienvenida, buenas querida. Buenas tardes, oyentes. Si no estás, es por ella. Así estamos, Lea, ya sabes. Bueno, realmente todo lo que se ha abordado durante el día, durante el programa, todas esas frustraciones, todos esos mal manejos de situaciones, toda esa discriminación, toda esa falta de solución, de apertura, los recibimos las empresas. Cuando las personas crecen y, como tú decías, cuando van a terapia, tú puedes encontrar que problemas no resueltos de la niñez te llegan al mundo del trabajo. Y sí, por supuesto, porque nadie al llegar a un empleo o a una empresa propia se desviste de sí mismo, se quita su piel, claro, como dicen los poetas, para dejar de ser quien es y convertirse en un nuevo ente, absolutamente. Todas esas personas que nosotros recibimos en el mundo laboral son personas que simple y sencillamente han tenido una experiencia, una vida, una vivencia que, si ha sido no resuelta o mal resuelta, la van a expresar en el mundo del trabajo. Y ahí tú tienes entonces manifestaciones de violencia. Porque, por ejemplo, puede alguien decir, yo fui abusado, es mi momento, porque tengo un puesto de gerencia, un puesto de supervisión, es el momento de yo vengarme. Estoy en una posición de poder que tiene casi siempre, en el 90% de las ocasiones, está presente. Sí, claro. Esa condición de poder. Tiene que haber asimetría para que se produzca abuso. Tiene que haber asimetría o igualdad. Casi siempre se presenta en esa situación. Es más difícil que alguien inferior jerárquicamente, pues, pretenda abusar de alguien que está por encima de él. Entonces, cuando se da esa referencia de poder, hay muchas manifestaciones de violencia y de acoso que se presentan en el mundo del trabajo, y no son solamente físicas o manifiestas o que te dejan huella. De ahí la diferencia y la dificultad tan seria de poderse probar en un juicio. Porque a menos que tú no tengas el chance de... Acuérdate que un acosador es alguien entrenado. Entonces esa persona va a crear las condiciones para que Linda se quede en una condición de debilidad, se quede a solas, en tal hora, en tal lugar, en tal espacio, para él intervenir. Entonces, no es tan fácil para la víctima disponerse como se dispone el acusador. Hay que entender eso. Entonces, el crear pruebas, el conseguir testigos, el levantar un video o el aprender simple y sencillamente a defenderse no es tan sencillo, porque la persona está en debilidad. Casi siempre la primera y más importante debilidad es la económica. La económica. Las personas... defenderse es poner en riesgo su trabajo. Exacto. Y el de otros. Y el de otros. Y el otro no siempre está dispuesto a unirse a los tu causa. Demás, los terceros, difícilmente, porque es que vivimos en un país tercermundista, en vías de desarrollo, como le dicen ahora, y evidentemente todos dependemos del salario que percibimos o de una entrada de dinero que nos permite vivir o mal vivir. Pero ¿qué ocurre cuando las condiciones en las que tú te ganas ese dinero violentan tu integridad? Nuestras leyes son tímidas, y lo dije una vez aquí y casi me indigno cuando lo proclamo. Nuestra ley es inoperante en ese sentido, indiferente al sufrimiento en el acoso y la violencia que se da en el mundo del trabajo. Apenas, escuetamente, tenemos dos principios en el código. El principio 10, que habla de que la trabajadora tiene los mismos derechos que el trabajador y por lo tanto debe recibir el mismo tratamiento, amén del embarazo, que se trata como un capítulo aparte, ¿verdad? Y el principio 12, donde señala que se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional, el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal.
Luego de acá, nuestra legislación no tiene amparo para proteger a las personas de ser acosadas o violentadas Solo en eso. el mundo del trabajo. Hasta ahí. Ahora, la Suprema Corte, inteligentemente, cuando estos casos le llegan y pueden ser probados, recuérdense que esa es la mayor dificultad, el miedo a perder el trabajo Sí, y poderlo probar sí. es una combinación terrible para poder llevar a cabo Eso su es defensa. cualquier huevo y la acción, piedra. Su defensa. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha sido inteligente y ya tenemos jurisprudencia de casos que han sido ganados por mujeres u hombres también, que han sometido a su acosador y por lo tanto a la organización, incluso porque si tú denuncias la violencia y tu empleador se hace oídos sordos, él se convierte en cómplice de un delito. Ok. Por lo tanto, la Suprema Corte ha sido muy proactiva y ha generado sentencias que ya se han convertido en jurisprudencia para otras personas que sean acusadas. Básicamente, las empresas son responsables de la integridad y del cuidado de la salud física y mental de las personas que ¿Por trabajan ante para quién allá. yo tengo que ir si yo estoy siendo víctima de abuso y víctima de acoso en la empresa? Si esta empresa no tiene un departamento formal de recursos humanos. Casi siempre a la autoridad máxima. Tienes que acudir, a veces las autoridades máximas son las que están Exacto, violentando, porque no exacto. solamente acoso sexual Hay que o obligatoriamente violencia tener física. prueba. Cualquier falta de cumplimiento de los derechos del trabajador es una violencia, ¿ok? Entonces tú debes ir a la mayor autoridad en la empresa y reportar la situación con evidencias. Obligatoriamente tiene que haber evidencias. Necesariamente, porque si no caemos en el ambiente de tu palabra contra la mía. Pero entonces, y si evidentemente pasa- el acosador siempre se va a defender. Puede llegar a pensar, ok, es el jefe el que está acosando. ¿Cómo ir a recursos humanos si la jefa de recursos humanos es empleada de este jefe? Lo Ella que no pasa- va a ir a donde el jefe a decirle, mire, ¿dónde deje de estar acosando a esta muchachita? Lo que pasa es que una adecuada gestión de recursos humanos ante cada reclamo de un empleado va generando un registro. Y aunque tú también te expongas al riesgo de ser cuestionada o de ser, digamos, perjudicada en tu trabajo, todas las acciones que te llegan deben ser verificadas y deben ser registradas. Esa es la labor de gestión humana. Nosotros Ok. somos el jamón del sándwich y por lo tanto al serlo tenemos que ser responsables. Si usted va a tener miedo de enfrentar situaciones como esa, pues haga otra cosa. Usted debe Lo dedicarse, dije, usted debe ¿verdad? dedicarse, Sí, como a debe dedicarse a repostería u otra cosa, exacto. porque esto involucra una alta responsabilidad y estamos hablando de la vida de las personas, de su integridad, de su salud física y de su salud mental. O sea, estamos hablando de cosas muy serias que involucran el ambiente de trabajo y que de ser aceptadas y de ser comprobadas, nosotros también pues, somos demandables a nivel civil como persona por haber permitido que eso ocurriese en nuestra organización. Es Mira, así de serio. hay un tipo de violencia que no es muy fácil de probar y se produce con mucha frecuencia en el entorno laboral y es la violencia psicológica. Totalmente, totalmente. Yo inicio el trabajo a este tema, a este alrededor de esta situación con las niñas. Nosotros tenemos que enseñar a nuestras niñas a decir no y enseñar a nuestras niñas a respetar sus instintos. Cuando tú te sientas molesta, cuando alguien te diga te acompaño, te llevo esto, tú tienes que introducir, como decía la psicóloga, el chip de discriminación en nuestras chicas para que ellas sean capaces de decir no estoy cómoda, no me siento bien. Y esa misma conducta y ese mismo instinto, porque viene de caja cuando nacemos, nos va a cuidar también en el mundo del trabajo. Porque usted me mira así, porque usted me está pidiendo llevarme, no se preocupe, yo me voy sola. Porque siempre el acosador va creando como escenarios Exacto. en donde te va como llevando y guiando a una situación de la cual luego tú no vas a poder salir sola. Por lo tanto, es importante identificar aquellas actitudes y comportamientos que son evidencia o que anuncian un episodio de acoso o de violencia psicológica. Algo que también se da con frecuencia en el entorno laboral es la revictimización.
Absolutamente. Sí, o sea, ella sabía lo que estaba pasando, ella se quedó porque ella Bueno, quería. lo acaba de hacer Bush, ¿verdad? Dándole el pésame a una viuda. Trump, exacto, él Lo acaba de sabía hacer. lo que él estaba. Así es, Sí. absolutamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es cierto que el área de recursos humanos no siempre dispone de profesionales a este tenor. En la República Dominicana son escasas las empresas que tienen atención clínica en la organización. Y gestión humana, pues por supuesto, es otro mundo, es un ambiente administrativo y de gestión para otras cosas. Sin embargo, si el área de gestión humana está dirigida por un psicólogo, este psicólogo tiene que estar en capacidad de recibir estos temas y de poderlos tratar, aunque los derive. Vamos a enviarte a un psicólogo clínico, no es posible que esto esté pasando y entonces caerle detrás a la situación hasta investigarla y conocerla por igual. Se debe hacer. Por supuesto, la violencia psicológica es peor porque es como tú dices, intangible, no se va a tocar en el ambiente, sin embargo, todo el clima de la organización se va a ver afectado por la incidencia de esta persona y de sus acciones o conductas. En este caso es importante no quedarse sola. Si tú tienes a esa persona en una posición de supervisión, pero óyeme, es que me tiene desesperada y yo necesito mi trabajo, pero me tiene la cabeza de un tamaño enorme. Yo me pregunto hasta qué punto no es una cruel forma de violencia la toxicidad del ambiente laboral. Por supuesto, totalmente. Hasta incluso poderse reflejar en enfermedades físicas que te pueden conducir hasta situaciones inmanejables como el suicidio. Óiganme, cuando usted tenga una persona de esa magnitud, déjeme decirle que son más temerosos de lo que uno piensa. Si usted es una persona casada o tiene novio, hágalo saber en su organización. Déjese ver con esa persona de autoridad, porque una de las cosas que desequilibra al acosador es que la mujer o la persona que esté siendo objeto de la persecución esté protegida por alguien de más, digamos, con textura física o de más arrojo. Es una señal, es una manera de tú decirle no estoy sola y lo voy a decir y estoy dispuesta a echar el pleito. Igual, en el mismo trabajo siempre tenemos amigos o personas de confianza a quienes nosotros podemos acudir y contarle lo que está ocurriendo y solicitarle que sean testigos de cualquier situación o bien que se queden con nosotros. Si vamos a trabajar horas extra, quedémonos, por favor, acompáñenme o por lo menos hasta que fulano se vaya. Hay que identificar cuáles son nuestras fortalezas. El miedo no ayuda, el miedo paraliza. El miedo paraliza. Y una condición extrema es simple y sencillamente atacar también. Atacar es una manera de defensa. Cuando esa persona venga sobre ti o trate de insinuarse, tú tienes tu celular. Ya hoy día con la tecnología es muy simple obtener una evidencia de cómo está tratando de violentarte, pero también tú puedes tener aditamentos que nos venden en cualquier tienda para nosotros repeler ya una agresión un poco más física. Ay, pero yo no me atrevo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Porque después todo el mundo se va a enterar. Bueno, pues entonces... Y van a decir que entonces fui yo que me insinué. El tema es que tienes que tomar una decisión. Y las decisiones se toman con la almohada. La decisión es tuya. Si vas a seguir permitiendo que esto ocurra, simple y sencillamente, cuando una acción de esa naturaleza comienza, no tiene fin. Va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Y al hacerlo, entonces la decisión es tuya de hasta dónde tú vas a permitir que eso te lleve. Tú dijiste algo, casi para despedirte, Indiana, tú dijiste algo al inicio de esta conversación contigo, y es que le prestemos atención al instinto. Totalmente. El instinto te dice cuando avisa. las cosas no están bien. Absolutamente. Hazle caso. Y es el momento de abrir un folder, un expediente y comenzar a acumular pruebas, actualizar tu currículum en caso de cualquier necesidad, buscar testigos, buscar ayuda, buscar soporte psicológico. La familia es un pilar para estas situaciones y estas condiciones que me lleven, que me traigan, que me vean siempre protegida y acompañada. Pero también es importante adoptar una actitud de fortaleza, de no debilidad. Se lo hiciste a fulana, pero conmigo no vas a poder. Y lo estamos viendo en Hollywood cuando muchas de ellas lo pusieron en su puesto y él
no increpó, no se alteró, porque realmente ellos son más débiles de lo que aparentan. Gracias a Indiana Tamares, gracias a Clarisa Guerrero y a la gente de World Vision, a Jocelyn y a Francisco, que han estado con nosotras en esta parte de la jornada de 12 horas de República Dominicana libre de violencia, que tiene como compromiso social nuestra emisora Sol 106.5. Yo les invito a que por favor se queden con nosotros, porque en un momentito continúan los compañeros del Sol de la Tarde. Gracias.